Como la mayoría de las cosas que son extrañas y nuevas en nuestras vidas, Hollywood nos ha hecho temer a la inteligencia artificial o IA. ¿Cuántas películas hemos visto sobre robots asesinos o supercomputadoras que usan sus avanzadas habilidades para esclavizar a la humanidad? Como veremos, la IA y su amiga, la robótica, no son la némesis que creemos, si la sabemos manejar. Los problemas antes resueltos solo por humanos son ahora rutinas de la IA, y la transición pasó inadvertida. Al igual que con inteligencia humana, las preguntas esenciales sobre IA son de dónde viene y sus posibles usos. Es probable que ya hayas tenido contacto con algún tipo de inteligencia artificial sin saberlo. En teléfonos celulares, al navegar la web, en motores de búsqueda, redes sociales o correos electrónicos. Al ver televisión en línea, hacer operaciones en la bolsa, elevadores, edificios inteligentes, en el transporte público o al ser guiado por un GPS. En todos, la IA está involucrada. Es claro que pensamos que la inteligencia viene del cerebro, entonces ¿por qué no hacer uno artificial? Las personas han estudiado cómo funciona el cerebro, aún no entendemos cómo funciona, pero tenemos una idea. Las neuronas son las protagonistas, la red de neuronas es el equivalente en computación de cómo funciona el cerebro. En términos técnicos hay entradas y salidas, y las neuronas funcionan en el medio. Pudieran hacer sumas en un sistema sencillo, o hacer cosas más complicadas. Con este tipo de red de neuronas puedes resolver problemas sencillos. Al principio esta tecnología era emocionante, pero luego no funcionó para cosas complicadas como imágenes. Luego la comunidad de redes de neuronas creó diseños más avanzados y los llamó de aprendizaje profundo. Es como una red de neuronas con más entradas y más capas. El aprendizaje profundo para mí son redes neurales más complicadas y funcionan muy bien porque te permiten procesar mucha más información y resolver problemas mucho más complejos. En pocas palabras, el aprendizaje de las máquinas es la ciencia de hacer que las computadoras aprendan de la información que analizan, que identifiquen patrones y tomen decisiones, manteniendo la intervención humana al mínimo. Creo que ya la IA se usa para muchas cosas, a veces está escondida y no la notas. Un buen ejemplo son las lavadoras, ya que ellas usan una lógica particular, es una versión de la IA. Eso es algo que ya la mayoría de la gente empezó a notar. Creo que la IA se utiliza en muchas cosas. ¿Usaste el tranvía esta mañana? Bueno, la tabla de horarios del tren fue diseñada con IA. No lo notas, pero ahí está. La IA se usa mucho para información médica. Al hablar con tu doctor no lo sabrías, pero ya se benefician de ella. Aunque su uso sigue en etapa inicial, creo que se incrementa más y más. Ahora nos contactan muchas industrias y compañías que no la han usado mucho, pero que han reconocido su potencial. El primer paso es recolectar información para ellos. Ese paso está más cerca. Nadie puede recolectarla solo. La IA es un gran negocio para grandes empresas que usan el aprendizaje de las máquinas como la fuerza primaria para el cambio y mejora de los servicios financieros, servicios médicos, ventas en línea, impuestos, y la lista sigue creciendo. Las inversiones en IA se dispararon, al convertirse en una herramienta esencial para la toma de decisiones en proyectos de manejo de información. ¿Qué tanto puede aprender una máquina? ¿Deberíamos crear un sistema de revisión y balance que controle su aplicación a la vida humana? Si te gustan los algoritmos, el aprendizaje de máquinas siempre están mejorándose. Hay muchas investigaciones enfocadas en hacerlo más efectivo y eficiente. Algo que aprende sobre la investigación es que cualquiera que sea la técnica ahora, siempre se puede mejorar. El aprendizaje de las máquinas sería el algoritmo, que resultaría en inteligencia artificial. Pero es solo una parte de ello. Por ejemplo, este aprendizaje no incluye la preparación de datos, tampoco incluye el modelado del problema o qué sucede después
que es la traducción de la solución de la computadora a la verdadera solución que puede involucrar otros pasos más. Los primeros pasos en este aprendizaje incluyen juegos. La computadora Deep Blue de IBM le ganó al experto en ajedrez Garry Kasparov. La computadora Watson le ganó el juego a Jeopardy en los Estados Unidos. Hace poco, AlphaGo de Google derrotó a uno de los mejores jugadores del juego Go, Lee Sedol 4-1. No mucho después, la nueva IA, AlphaZero, derrotó a programas que son campeones mundiales en ajedrez en el juego japonés Shogi y en Go, con un solo día de entrenamiento. Esto se llama aprendizaje profundo. Lo que este grupo en particular de algoritmos de aprendizaje era capaz de hacer era jugar muchas veces contra sí mismo para aprender no solo las reglas del juego, sino las mejores estrategias. El aprendizaje profundo se refiere a una red de neuronas particular o a una salida particular entre los algoritmos programada en una manera específica para que se juegue millones y millones y millones de veces. Hemos estudiado esto por algún tiempo. Una de las cosas centrales sobre la inteligencia es la creatividad. Para mí es algo muy importante y es algo en lo que estoy trabajando por el momento. El cómo hacer las cosas no solo rápidas y automáticas. Las cosas al principio eran diferentes. La gente pensaba que si era automático era inteligente, pero pensar también tiene que ver con lo creativo. Quizás una jugada nunca antes vista en ajedrez, eso sería inteligencia artificial. Cuando un sitio web te recomienda artículos en específico, está usando el aprendizaje de máquinas para analizar tu historial de compras. Ese historial, combinado con millones de otros historiales, está creando el futuro de las ventas en línea. Eso es muy simple, es más automático. Dejan de alguna manera una cookie en tu computadora y recuerdan que buscaste antes. Y luego de lo que buscaste sale un juego o algo así. No es muy difícil. La IA sería que buscaras algo similar pero no lo mismo. Por ejemplo, buscaste CDs y ahora te aparecen reproductores de CDs. Eso sería IA. También si buscaste recetas mexicanas y luego te aparecen restaurantes mexicanos, eso sí podría ser, eso sí. De hecho, esta idea de que es similar es complicada para la IA. Lo hemos aprendido en mucho tiempo. ¿Por qué una receta mexicana es similar a un restaurante mexicano? Es muy avanzado para que una computadora lo considere. Porque tal vez no quieres ver anuncios de latas de frijoles rojos, ¿no? Con toda esa data social disponible gratis, ¿qué escoge la IA para usar? Vi una charla hace unos años creo que de la policía británica o alguna institución similar. Y hablaron sobre lo fácil que era rastrear a ciertas personas importantes como la familia real, por ejemplo, con Twitter. Ellos van a festivales y eventos y, como pasa siempre, pues la gente toma fotos o tuitea y dice, vi este o aquel, y no solo asusta qué tan rápido pueden identificar a cualquiera en tal evento, sino que lo pueden ubicar a 10 metros del lugar real. Si quieres alarmarte, puedes pensar que un terrorista puede hacer lo mismo o alguien que quiera asesinar o tal vez herir a cierta persona. Es posible obtener mucha información que ya está disponible en las redes sociales y que va en detrimento de los demás, nos guste o no. Es muy posible. Otro peligro que perciben algunos es la aplicación de la IA a la robótica, la progresión natural de esta al mundo real. Hay sistemas de IA que llamamos bots, bots de chat, de búsqueda, y ellos no son bots según mi concepto de robot. Un robot debe ser una máquina que funcione en el mundo. Dentro de una máquina hay baterías, motores, computadoras, y seguro tienes IA en su programación. El software dentro del robot es IA. Se puede decir que un robot es IA más piernas, ruedas, brazos, pulsores, todo lo que tiene una máquina. Hay muchas cosas que tomas por sentado si piensas en ello. ¿Cuánto tiempo le lleva a los niños aprender cosas? No aprenden tan rápido. Es lo mismo para una computadora, no es tan fácil. Lleva años aprender cosas. El aprendizaje profundo acelera el proceso. Aprender a diferenciar una manzana de una pera le lleva tiempo a una computadora.
El robot es una extensión de esto. Quieres que escoja la lata roja y que no escoja la lata azul. Pero primero debe aprender qué es rojo y qué es azul. La computadora no sabe eso. Lleva tiempo, por ello el aprendizaje profundo puede ayudar mucho porque acelera algunas de estas cosas para que pueda procesar data con rapidez. Me impresiona la diferencia entre mi percepción y la de otros sobre los robots. Los he trabajado mucho tiempo y soy muy apasionado sobre los robots, pero soy escéptico sobre sus habilidades actuales y la velocidad de su progreso. La gente siempre me sorprende cuando les digo que un robot no puede mirar una situación y decir ese es un ser humano y es una manzana, o que el robot no puede levantar una botella. Son cosas que uno toma por sentado, son cosas que un niño puede hacer, pero no un robot, y eso molesta a la gente porque toda su percepción de los robots viene de los medios, de Hollywood, y está muy alejado de lo que podemos hacer ahora. Un día llegaremos a eso, es una aspiración, queremos ser capaces de construir robots como los de Hollywood, pero también son una maldición porque todo el mundo los compara con los nuestros y no son iguales. La versión de los robots de Hollywood es interesante. Solía pensar que era algo tonta. Versiones de robots que eran personas vestidas en trajes, caminando por ahí. Luego muchos investigadores alrededor del mundo empezaron a desarrollar robots humanoides que parecían personas. Las personas se cuestionaron mucho el por qué hacerlos. Es muy difícil, pero realmente hay una buena razón para hacerlos. Construimos todo un mundo para nosotros, para humanos. Por eso las manillas de las puertas tienen cierta altura, los topes de cocinas también. El mundo está construido para humanoides. Entonces, si construyes un humanoide casi por definición, entonces podrá hacer más cosas que un robot de un tamaño o forma diferente. El ejemplo clásico es con los elevadores. Si el robot no tiene dedos, no puede presionar los botones y no podrá usar entonces el elevador o algo tan simple como abrir una pequeña puerta. La versión humanoide de los robots de Hollywood existe porque querían a humanoides vestidos en trajes y no podían hacer robots reales, es lógico. El escenario inicial más prometedor tiene a robots que pueden cocinar y doblar ropa. Por ejemplo, en ambientes especiales. En vez de tener un robot en tu hogar que use la estufa de la misma manera que tú, tendrías una estufa especial con un set especial de sartenes y demás. Un ambiente ideal para que el robot sea capaz de hacer su trabajo. La próxima etapa sería con robots más capaces, con una mejor capacidad motriz y visión, que puedan moverse por la casa, que les puedes confiar en que pueden cargar una olla con varios litros de agua hirviendo cerca de ti mientras te preparas para cenar. Claro, está algo lejos, pero no es imposible. Un beneficio obvio de la IA es que puede encargarse de tareas humanas pesadas. Los robots industriales desde siempre han estado trabajando sin descanso en las líneas de producción, pero luego de ser separados de los humanos han salido de sus jaulas. La pregunta es, por ejemplo, ¿pueden las máquinas de IA colaborar de verdad con los seres humanos? La otra perspectiva que empezaremos a ver más y más y que ya vemos un poco es robots que cooperan y trabajan con humanos. Antes muchos robots trabajaban en sitios como fábricas u otros ambientes controlados donde podía haber humanos, pero los robots eran protagonistas y los humanos no debían estorbar el trabajo. Pero lo que vemos cada día más son robots estilo Roomba, que son aspiradoras robot muy triviales, pero igual tienen que trabajar en un ambiente donde no solo hay humanos, sino perros, muebles, puertas, muchas cosas.
Cada día hay más robots humanoides o de telepresencia que imitan de forma deliberada a humanos de diferentes maneras. Veremos más y más robots humanoides y robots con funciones más específicas, como el Roomba y otros por el estilo. La robótica es un negocio bastante complejo. Tenemos pequeños equipos de investigadores estudiando problemas particulares como la navegación, intentar resolver cómo llegar del punto A al punto B, qué hacer si tienes un mapa, qué hacer si no tienes un mapa. Hay otros grupos estudiando el cómo levantar objetos, otros estudiando cómo entender una imagen, cómo entender comandos de voz. Pero tienes a todos estos grupos investigando aspectos en específico de la robótica. Si vas a alguna conferencia, eso es lo que encontrarás, un grupo de gente discutiendo cada uno de estos aspectos. Poco a poco estamos integrando todo eso, pero hasta ahora no hemos construido nada que sea tan competente como un ser humano, que trabaje de pie y con sus manos. Ahora hay buenos robots humanoides, máquinas con brazos y piernas que pueden caminar sobre todo tipo de terrenos, pero no tienen un sistema de visión como nosotros. Ese es el siguiente paso de integración. Otra área de integración que falla es la habilidad de levantar cosas, que tengan manos, dedos y brazos, y la habilidad de agarrar. Y no solo agarrar, sino de manipular cosas en sus manos. Yo puedo tomar un cuchillo y manipularlo en mis dedos y dártelo por el mango. Estamos a un largo camino de eso con los robots. Por otro lado, los avances en la capacidad motriz logrados por compañías de robótica han resultado en demostraciones excepcionales de agilidad y velocidad. En el pasado, los robotistas se sentían limitados porque incluso si desarrollaban un robot con inteligencia artificial, los robots que caminaban o manejaban no eran muy capaces. Pero ahora tenemos a compañías como Boston Dynamics con robots que son extremadamente capaces. Ahora la presión está de nuevo sobre quienes hacen los algoritmos y la inteligencia artificial porque la motricidad robótica les permite hacer lo que hacen los humanos y algo más. Yo sé que no puedo hacer una pirueta hacia atrás muy bien, pero el robot de Boston Dynamics puede. Si ves los más recientes como Spot o Mini Spot, uno amarillo pequeño con 4 patas, tiene también sensores 3D al frente, detrás y a los lados. Así sabe que tiene al lado. Es capaz de caminar no solo hacia adelante y hacia atrás, también puede moverse de lado como un cangrejo. Tiene buena conciencia de lo que lo rodea, puede sentir el terreno y también decidir dónde va a colocar sus pies. ¿Podrían robots con estas habilidades trabajar en una planta nuclear? ¿En una emergencia podrían entrar de inmediato en acción en una situación de riesgo biológico? Eso sería una buena idea, pero por ahora nos topamos con el problema de la capacidad robótica. Un robot que pueda moverse por un lugar que quizás esté destruido, donde probablemente haya escombros en el piso porque el techo se cayó. Esta situación es muy complicada para un robot de ruedas. Sería mejor uno con piernas, 2, 4, 6, que pueda moverse sobre eso, que tenga manos para sujetar una válvula y también girarla. Podemos demostrar esto en el laboratorio. Podemos hacerlo en competencias. Hubo una competencia muy publicitada hace un par de años, el reto del robot DARPA, donde los robots debían hacer cosas así. Debían atravesar puertas, manejar jeeps, caminar sobre escombros o girar una válvula, hacer un hueco en la pared. Hubo un robot que ganó la competencia, pero muchos otros fallaron y solo fue hace 2 años.
Algunos de los más inteligentes y competentes robotistas se esforzaron muchísimo por ganar y los resultados fueron ordinarios. Quizás en 5 años podamos hacer esas cosas. Otra área donde la IA y los robots han marcado una diferencia es en el campo de la medicina y la cirugía. Ahora estoy enfocado en el trabajo con data médica porque me gusta mucho. Trabajamos con la incertidumbre, lo que es muy interesante en este campo porque es algo que no hemos resuelto todavía. Bien, supongamos que tenemos una data, pero le falta información. Está incompleta o quizás está errada. Parece que está allí, pero es incorrecta. Así que, a veces, los expertos no están de acuerdo en lo que significa. Un doctor dice una cosa y otro dice algo diferente. Tenemos información que no está muy clara. ¿Cómo podemos usar la IA ahora? No puedes aprender de la manera clásica. Debes encontrar una nueva manera de lidiar con ello y en eso trabajo ahora. Hace años, un colega habló sobre la aplicación y lo que ahora llamamos aprendizaje de las máquinas que terminó salvando vidas. Este modelo se aplicó a niños con cáncer en Singapur, eso creo, y tenían la práctica de darle a los pacientes con síntomas particulares la misma dosis de una droga. Lo que él hizo solo con ver la data, sin alguna experiencia médica, solo con verla, fue proponer ¿qué pasaría si variamos las dosis según la edad de cada paciente u otras características? Pasaron de 30% de probabilidad de supervivencia a 80%. Eso sin tener algún conocimiento médico, solo con ver la data. Creo que hay muchas situaciones médicas de ese estilo y tenemos mucha data tratada de diferentes maneras, pero tan solo hay que prestarle atención y ver qué podemos aprender de ella, quizás para ventas, pero sobre todo para el campo de la medicina. Cuando planeas este tipo de aplicaciones para la robótica como cirugías, el primer paso sería controlar el pie o la mano, controlar las herramientas médicas con mucho cuidado. Eso necesita de IA porque la resistencia de algo puede cambiar así de repente. El control sería lo primero que debería resolverse. Es muy difícil. Unos milímetros podrían hacer la diferencia. Creo que lo siguiente sería, por ejemplo, cuando tomas la imagen de dónde está en ese momento un hueso o algo así. La clasificación de lo que sucede es un problema de la IA. ¿Es esto la imagen de un hueso? La comparamos con data de imágenes de otros huesos y quizás podamos decir si necesitamos este u otro implante. Estamos haciendo mucho trabajo robótico en cirugías muy importantes y mirando dentro del cuerpo. Si usas una cámara de baja definición, no puedes ver la textura de, digamos, cartílagos. En cambio, con cámaras de alta definición y la iluminación correcta, puedes captar la textura, lo que facilitaría la resolución de problemas. Podemos preservar estructuras finas. Tenemos una vista 3D y un aumento 10 veces mayor de la zona a operar. Tenemos instrumentos con mejor movilidad que la mano humana y podemos operar sin temblores. De verdad creo que la IA puede ayudar, pero también pienso que es un problema porque igual necesitas de un doctor. Muchas cosas inesperadas pueden pasar y todavía no tenemos esa creatividad para la IA. Un doctor debe estar ahí en caso de que algo malo suceda porque creo que no sabemos lo suficiente para hacerlo solo con IA. Los doctores humanos también tienen estándares éticos y este puede ser el problema más grave en cuanto a IA. ¿Se le puede enseñar a un sistema de IA las complejidades de la moral humana? ¿La diferencia entre lo correcto y lo errado? Una cosa que encuentro muy interesante es que en una de las grandes conferencias de IA pasadas, una investigación presentó la duda de cómo le enseñamos a una máquina a pensar como lo hacía Thomas A. Becket. Thomas A. Becket era un nombre famoso en la filosofía hace un par de cientos de años. Él habló sobre este dilema de qué hacer cuando no quieres herir a nadie, pero la única manera de sobrevivir es matando a alguien. Esa clase de dilemas. ¿Cómo enseñarle a un robot ese tipo de dilemas? Razonar de esa manera. Que decida que no hay una buena decisión, que hay que tomar la menos perjudicial. ¿Cómo decidir cuál es la menos dañina?
Ese tipo de dilemas éticos están apareciendo de muchas maneras y lo seguirán haciendo a medida que la tecnología avance cada día más. Bien, imagina que conduces un auto y algo sale mal. Tienes dos opciones. Una es colisionar con una pared y hacerte daño o atropellar a un peatón y lastimarlo. Ahora, ¿quién tomaría la decisión de qué hacer? ¿Cómo se tomaría esta decisión? ¿Quién lo haría? Al hablar uno diría, si yo estuviera conduciendo, quizás yo colisionaría la pared porque no quiero herir a nadie. Bien, si soy un fabricante de autos y estoy diseñando un auto y te digo, por cierto, en una situación difícil el auto te hará daño a ti primero antes que a otros. ¿Quieres comprar mi auto? Creo que hay mucho trabajo legal y ético que resolver antes de que podamos lograr estas cosas. Un aspecto interesante de los autos automáticos en los Estados Unidos es que se ha hecho claro por la manera en que estos autos sin conductor interactúan con otros autos, que muchos conductores en el país no respetan el límite de velocidad. El problema con estos autos es que sí respetan el límite de velocidad y retrasan a todos, porque no hacen lo que los demás hacen lo que dice la ley. Es apropiado para el auto considerar, me apegaré a la ley o haré lo menos peligroso y conduciré a la velocidad de todos los demás, que podría ser lo más seguro de hacer. Esos serían dilemas éticos sobre cuál es la manera correcta de hacerlo. Hace un tiempo hubo una noticia de un accidente con un auto automático. Fue un escándalo. Detuvo todas las pruebas, pero tenemos miles de accidentes de tránsito todo el tiempo. El conductor de IA es quizás más seguro que el humano, pero se piensa que el error de uno será el de muchos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Cero tolerancias con la IA? Nosotros no funcionamos así. Las cosas salen mal todo el tiempo. Eso es lo maravilloso de las probabilidades. Incluso si en un artículo se reporta algo como 80% confiable en el mundo real, en el mundo aplicado un 80% realmente no es suficiente. Necesitas combinar todas esas cosas que son un 80% confiables y llevarlas a un 99,9% de confianza antes de aplicarlo. Sí, las personas se preocupan, en particular si trabajas con IA, porque es lógica por completo y los humanos no somos lógicos, es una diferencia. Habrá conflictos entre algo que es lógico y nosotros que no lo somos del todo. Algunas personas piensan que sí lo son, pero no lo son. Claro, habrá problemas. Hay que diseñar de algún modo una manera más humana de pensar o de responder para un robot, para prevenir o reducir toda esta diferencia. Si no, es seguro que habrá posiblemente conflictos. Como Hollywood bien sabe, los seres humanos tenemos un miedo natural a lo desconocido y nuevo. Esto ha probado ser una gran influencia en nuestra toma de decisiones. La cautelosa respuesta hacia la IA no es diferente. El control del tráfico aéreo es algo que se ha estudiado desde hace 20 años. Ahora se ha llegado a un punto en Sydney donde casi aceptan tener un sistema de IA que reemplace a los humanos en el control del tráfico aéreo. El control del tráfico aéreo es vital. Un pequeño error podría ser fatal. Hay individuos muy entrenados, pero no abundan y están en situaciones de alto estrés. Es un trabajo donde una respuesta automática podría, digamos, ser mejor. El problema es convencer a los humanos que eso sería mejor. Eso es muy difícil. Y se preguntan, ¿y si la máquina no entiende? ¿Si comete un error? ¿Qué pasa si surge un problema? Hay muchas áreas donde sería natural y mejor aplicar IA, pero el verdadero problema es convencer a las personas de que esto es muy seguro. En alguna medida, el miedo incluso de alguien que entiende la tecnología se replica en el público general porque lo que ellos ven son robots y oyen sobre los autos automáticos y los drones y otras cosas y se cuestionan, ¿es racional pensar qué haría un dron si se queda sin batería sobre mi patio y cae encima de mis hijos? Sí, sería racional. ¿Qué tan probable es? No lo sé, pero el miedo sigue allí. Siempre ha habido un temor relacionado con la IA y hasta algún punto eso es entendible y natural, porque tememos a lo desconocido y lo que no entendemos. A pesar de todo, hay declaraciones muy extremas que son exageradas, que hablan del ascenso de las máquinas y el peligro que representa la IA sin ver los beneficios que puede tener. Con cada nueva tecnología siempre hay detractores. Las personas con influencia se escuchan más que otras.
En alguna medida, gente como Elon Musk o Stephen Hawking salen y dicen: la IA interferirá. Ambos son grandes personas con sus derechos y son personalidades respetadas en sus disciplinas. Pero yo pienso que debemos darnos cuenta de que ninguno de ellos trabaja con IA. Y que esos titulares son creados más por su fama porque tienen algo que decir al respecto. Y bueno, digamos que eso siempre ocurre, siempre ha habido miedo por el ascenso de las máquinas al estilo de Terminator. Y es entendible porque debemos recordar que Arthur C. Clarke dijo que cualquier tecnología muy avanzada no puede distinguirse de la magia. Y la magia, por definición, es algo que no entendemos. En ese caso, si estás tan alejado de la investigación práctica o de la tecnología de la ciencia que no puedes entender, es natural que tengas miedo de esas cosas, sobre todo cuando, en algunos casos, ese miedo es racional. Una extensión lógica de nuestras dudas sobre la moral de la robótica es el miedo de convertir a los robots en armas, dándoles el poder de matar. Hubo una charla interesante en una conferencia sobre los robots en la guerra. Hay mucho debate acerca de esto. Se hablaba de que los robots saldrían a la guerra sin conciencia o algún tipo de vigilancia humana, solo a asesinar a todos los demás. Eso sería un posible escenario en el futuro, pero si ves a los humanos en situaciones de guerra, no siempre se comportan de la mejor manera. Hay una larga historia de atrocidades y crímenes que ocurren en la guerra porque los seres humanos son emocionales, se molestan y quieren venganza. El argumento era que quizás los robots no tendrían esos atributos, no serían emocionales, que se comportarían mejor en una situación de guerra. Pienso que es mejor evitar las guerras, pero es una perspectiva interesante. Pienso que cualquier tecnología puede ser usada para el bien o para el mal. Algo que nos preocupa a los investigadores de IA son cosas como armas letales automáticas. Hemos visto cada día más tecnología como drones que son más baratos, ligeros, rápidos. Y aunque pueda ser molesto, como que los paparazzi ahora tienen drones para perseguir a alguien por el planeta. Y ese es un problema mayor cuando tienes drones que no solo toman fotos, sino que también tienen armas que pudieran dispararte o algo por el estilo. Un número de investigadores se preocupan por posibles flotas de drones que pudieran ser letales si no se fija algún tipo de legislación o marco legal ahora mismo. Hay mucho movimiento para exigir requerimientos legales de la ONU u otras organizaciones sobre la limitación y restricción del uso y autonomía a usos no letales o prohibir armas letales automáticas o robots asesinos. Los militares van a estar interesados en muchos aspectos de la tecnología de la robótica, ya sean robots humanoides o sistemas de armas militares tradicionales que pueden ser controladas por una computadora. Puede ser que tengas helicópteros que no necesiten de un piloto porque tienen muchos sensores dentro de una IA que hacen el trabajo. Hemos escuchado que es poco probable que la siguiente generación de aviones de guerra tenga pilotos humanos porque las máquinas tendrían un alto desempeño, increíble para maniobrar aceleraciones que hace que los pilotos se desmayen. Ahora, los pilotos humanos son el punto débil en esos sistemas militares, no los usarán más. Tanques, cañones, todos esos submarinos, todos tendrán sistemas robóticos sin gente a bordo o con soldados humanoides, como en las películas de la Guerra de las Galaxias, todos esos Stormtroopers, no lo sé. Para interactuar con humanos de una manera positiva, la IA debería entender las emociones humanas. Al trabajar con humanos, lidiarían con una variedad infinita. Deben reconocer nuestros rostros y el increíble rango de diferencias entre cada uno. Claro, los robots tendrían que hacer un reconocimiento facial o entender quién es quién. Eso es muy importante. Deberían entender las emociones que son algo profundamente codificado en nosotros. Si hablo contigo y te ves confundido o molesto, voy a
modificar mi manera de interactuar, incluso sin pensar que estás molesto, y debo hacer algo diferente. Es inconsciente. La lectura de los estados emocionales de otros es algo profundamente codificado en los humanos. Los robots deben poder hacer eso, pero no solo eso. Creo que sería muy útil si los robots también pueden comunicar sus propias emociones a las personas con quienes trabajan. Imagina que le pides a un robot que haga algo y este luce confundido, sin pensarlo, le explicarías de una manera diferente o más simple, sin necesidad de que el robot diga algo. Hay mucho trabajo todavía en la robótica para entender los estados emocionales de los humanos. También vemos ahora un número de robots humanoides con rostros muy detallados. Tenemos como 20 o 40 músculos faciales, no lo recuerdo ahora, que usamos para mostrar emociones. Hay ahora robots con la capacidad de demostrar emociones. Yo trabajé en un proyecto como este y tratamos de construir un detector de mentiras remoto. Al mirar el rostro de alguien sabríamos si decía la verdad o no. La idea era identificar las expresiones que dicen si mentimos o no. Bien, lo que descubrimos fue que de hecho es muy difícil de lograr, primero porque hay dificultades técnicas. Tienes que tener una cámara que tome la foto, debes saber si la persona sonríe o tiene una cara molesta. Pero había un segundo nivel de dificultad, incluso cuando alguien sonríe. Cada persona viene de una cultura o educación diferente. Puede no significar lo mismo. En una cultura puede significar que estás feliz y en otra que estás avergonzado. Ese resultó ser un problema difícil de resolver más allá de todo lo técnico. Concluiría en que esto es muy complicado. Debes aprender no solo el gesto, sino también la interpretación del mismo. Hay mucho trabajo en toda esa área. Hay personas que tienen expresiones extrañas que incluso confunden a todos los humanos. Esas personas confundirían mucho a los robots. ¿Tendremos robots con IA en cada hogar? Los autos y los televisores fueron alguna vez considerados lujos para pocos. La producción en masa es la clave. No lo sé, no soy muy bueno prediciendo. No los tenemos ahora. Puede que aparezcan en unos 5 o 10 años. El problema será el precio. Creo que ese es un factor decisivo. Son máquinas muy complicadas de hacer, son máquinas más complicadas que un automóvil y serían muy costosas. No estoy seguro de quién podría comprarlas. Necesitas producir este tipo de máquinas en masa para poder bajar el precio, ya sea que se vuelva posible a nivel técnico en unos 5 o 10 años hacerlas y que cada uno tenga una en sus hogares. No lo sé, no lo creo. Incluso como investigadores de robótica tenemos que pensar si esto es asequible o si estamos perdiendo nuestro tiempo en todo esto. Si tendrán algún impacto en algunos años, pero no ahora. Es un gran tema. Eso es lo que he aprendido de mis años estudiando inteligencia y la toma de decisiones, que hay un cierto nivel de automatismo y un cierto nivel de sacar cuentas y de repetición, lo cual es muy importante. Pero eso es solo la base. Las decisiones muy buenas vienen de la creatividad, ingenuidad, novedad, esa clase de cosas. Volvamos un poco a una de las razones por las que terminé trabajando en IA. Siempre me gustó la programación. Y al principio teníamos una idea de qué pasaría si una computadora pudiera programar a otra. Así nos retiraríamos y no tendríamos que trabajar. Eso no sería IA común, sería muy avanzada. 20 años luego no lo hemos logrado. Puedo programar una computadora, pero no podemos hacer que una programe a otra. Y resulta que incluso eso es muy difícil. Escribir el código no es fácil. Yo
Considero que estamos a un largo camino de la inteligencia común e incluso lejos de los pasos previos que sería, por ejemplo, una computadora programando otra. ¿Y por qué eso sucede? Porque de verdad no entendemos la inteligencia todavía. En alguna medida la IA no es lo que las personas están haciendo, está marcada por lo que las personas quieren. Los autos sin conductor son un tema recurrente, pero si nadie lo necesitara, no se hablaría nada de ello. Si no necesitaran aviones, pues nadie hablaría del control de tráfico aéreo. Mucho de lo que vemos es el resultado de los deseos de la sociedad, sus necesidades y prácticas que queremos mejorar. No se trata de lo que la IA le hace a la sociedad. La IA es manejada por la sociedad también. Es algo que se pasa por alto en los debates donde hablan del miedo de tener una horrible situación o de la dominación de las máquinas. No es solo nosotros, no hay un ellos y nosotros, somos todos. No creo que sea exagerado decir que no hay alguna área hoy en día y que no podría ser mejorada por este tipo de inteligencia o tecnología. No hay un límite seguro de a dónde pudiera llevarnos. Una de las cosas más interesantes sobre la IA es la capacidad de explicar. En Europa está más avanzada que en Australia. Es esta idea de que cuando las compañías toman decisiones, deben todavía explicarles a los clientes cómo se tomó esa decisión. Eso es muy complicado y se trata de aprendizaje profundo. Por eso, creo que cuando hagamos estas cosas debemos explicarlas. Tenemos que preguntar, bien, ¿quieres usar esta computadora cuando todo esto pase? Te da la oportunidad de escoger. Sería un asunto de poner un control obligatorio humano y ser muy cínico. Si se te ocurre darle a una máquina el control absoluto, quizás tendrás que lidiar con las consecuencias algún día. Entonces, ¿qué tan inteligentes deberíamos hacerlas? Los investigadores hablan de una inteligencia artificial general, un programa de computadora que no está diseñado para una función o tarea específica, sino que es una inteligencia general capaz de funcionar como un humano, con conciencia, autoconciencia, emociones y sapiencia, la capacidad de adquirir sabiduría. Algunos lo creen posible, otros no están seguros. Otros dicen que mientras solo pueden imitar el comportamiento humano y funcionar, ¿cuál es la diferencia? Una gran observación fue hecha por Alan Turing, quien es quizás el padre de la IA. Él dijo que más allá de preguntarse si una máquina puede pensar, él desechó esa pregunta y dijo, claro que pueden pensar como los humanos. La pregunta sería, ¿lo que sea que hagan pueden imitar a los humanos? Por ejemplo, el test Turing, en el que se prueba si una persona puede diferenciar a una máquina de un ser humano solo conversando. Esa es una manera de decir cualquier cosa que haga la máquina, si puede imitar a un humano también que a una persona, no puede saber la diferencia. No importa si pueden pensar como los humanos o no, lo que importa es que pueden imitarlos. Es lo mismo con la pregunta de si son conscientes, podrías decir lo mismo. Pero, ¿qué podrían hacer que sean humanos? Llamémoslo autoconciencia o algo así. Yo creo que es muy posible hacer que una máquina sea autoconsciente o que tal vez imite ese comportamiento. Eso sin necesidad de decir, ¿la máquina está consciente de lo que hace? Es como preguntar, ¿puede pensar? Es imponer estos términos humanos que pueden no ser apropiados. Si los humanos pueden ser autoconscientes, no hay razón para creer que las máquinas no pueden serlo. Hace algunos años hubiera dicho que no tendríamos este tipo de inteligencia artificial general, pero ahora creo que sí llegaremos a tenerla. Eso espero. Hay ejemplos clásicos como la visión, que como ingenieros solíamos pensar en ella y estudiarla en partes y ver todos los pasos, obtener la imagen, ponerle algún filtro para que se viera mejor, y luego extraer líneas y bordes y rastrear cosas. También seguir esta secuencia para poder crear un sistema de visión. Pero ahora con IA, las investigaciones muestran que se puede tomar la foto y la IA resuelve todo lo demás por sí misma. Es lo maravilloso. No tienes que explicar todos los pasos. La inteligencia artificial también de alguna manera resuelve todo eso sin estar programado. Hemos notado también que hacemos esas secuencias y la IA las ignora y hace las cosas por sí misma. Ahora sí tendremos una inteligencia artificial general. Sin duda estamos lejos de tener computadoras como estas. No creo que lo necesitemos ahora. Quizás podríamos diseñar los sistemas sin eso. Creo que el peligro o la pregunta que las personas se hacen es sobre computadoras que evolucionan por sí solas. Yo, en lo personal, no veo eso porque
Las computadoras son herramientas y hacen lo que se les dice. Así que no creo que si las diseñamos de la manera correcta, estas cosas pasarían. Ahora, otra pregunta sería si queremos que esto suceda, pero eso estaría más allá de mis capacidades filosóficas. Pareciera que la diferencia definitoria entre humanos e IA no es solo velocidad y consistencia de acción. ¿Sería un asunto de creatividad? ¿Se puede imitar o siquiera enseñar la creatividad borrando los límites un poco más? Nos tomó algún tiempo entender, pero en resumen, tuvimos que comprender sus movimientos. Luego, cuando encontramos la manera, todo fue muy fácil y la flexibilidad de los brazos de Umi es impensable, ni siquiera increíble para una máquina. Absolutamente fantástico. Va mucho más allá de lo técnico y es algo mucho más artístico. La flexibilidad de la máquina es clave para esto. Repito, es absolutamente fantástico.